Doctor Rafael Ollarte, un experto en materia constitucional. Doctor Ollarte, a ver si me lo ubican en pantalla, por favor, para poderlo saludar con el afecto de siempre. Es Alberto Quintana, ¿cómo le va? Alberto, ¿cómo está? Buenas tardes, un placer estar con todos los amigos de I99. Muchísimas gracias por darse este tiempo, por brindarnos este espacio para poder conversar. Definitivamente algo que mencionamos siempre, y lamentablemente siempre hay obstáculos para poderlo emprender. Esa reforma al llamado Código de la Democracia, ¿no? Definitivamente no sé ni siquiera por dónde partir, porque son tantos los problemas, pero definitivamente partamos de este hecho, ¿no? De este hecho cierto. Primera vuelta electoral, 16 postulantes presidenciales, 16 binomios. Gente que llega y de repente hace poco en otra contienda electoral estuvieron por una organización política, pero hoy vienen orondos y se van pues a otro movimiento partido que en teoría pues tienen pues preceptos ideológicos diametralmente opuestos. Eso pasa y mucha gente denomina a estas organizaciones políticas partidos de alquiler. ¿Por dónde empezamos, doctor Ollarte, a corregir todas estas distorsiones que están dañando la institucionalidad y que le hacen mal a la democracia ecuatoriana? Vea, es un tema complicado porque no hay un sistema a prueba de políticos y peor de políticos ecuatorianos. El tema de haber tenido 16 candidatos no es la causa de algo, es la consecuencia de. ¿Consecuencia de qué? Cuando teníamos la constitución del 78-79, aquella que rigió, por lo menos con el sistema de partidocracia hasta la reforma del 94, solo los partidos políticos podían presentar candidaturas a dignidades de elección popular. Pero usted me dirá, pero ahora es así. Claro, ahora solo los partidos y solo los movimientos pueden presentar candidaturas. Pero hasta 1994 la ley de elecciones establecía de que el candidato tenía que ser afiliado al partido. Entonces, no podía funcionar, por lo menos no como funciona ahora, el tema del candidato de alquiler o del partido de alquiler. Es decir, este fenómeno que estamos teniendo hoy día de candidatos sin partido y partidos sin candidato. Entonces, esto hacía, al menos en apariencia, de que los partidos se viesen en la necesidad de formar cuadros, porque además con la constitución del 78-79, la reelección presidencial estaba vedada absolutamente, es decir, usted solo podía ser presidente de la República una vez. Y de hecho la norma se aplicó a tal punto, claro, usted me dirá, pero la constitución del 70, en el año 78 se presentaron como candidatos expresidentes. Sí, pero a partir como la constitución entró a regir el 10 de agosto del 79, expresidentes ya no podían ser candidatos presidenciales. Otto Arosemena Carlos Gómez, Julio. no podía ser Carlos Julio Arosemena, no me refiero a Velasco Ibarra porque murió el 79, pero entonces cualquier expresidente ya no podía optar. Y el hecho de que un partido ya pusiese un presidente, por ejemplo, Osvaldo Hurtado, luego de la muerte de Roldós, eso hacía que la democracia popular tuviese que formar nuevos cuadros para que sean esos cuadros los que pudiesen acceder a la presidencia de la República. Lo mismo en principio ocurría con Rodrigo Borja. Eso hacía que en la izquierda democrática, por ejemplo, la figura que empezaba a salir era el doctor Vaca, y en el caso de la democracia popular, más o menos Maguad, con Juan José Ponce y otra gente así. Pero esto se alteró en la constitución del 98 en que dijimos, no, los independientes pueden ser candidatos producto de la reforma de 1994. Y abrimos el espectro a esta cuestión de que una persona independiente podía reunir firmas y sin partido ser candidato. Ahí se abrió la puerta. Y la constitución del 2008 llega a una suerte de término medio, que sean los partidos o movimientos los que presenten los candidatos, pero esos partidos y movimientos pueden auspiciar a no afiliados, que es lo que tenemos ahora. Entonces, como los partidos
ya no tiene la necesidad de formar cuadros, porque el candidato puede ser cualquiera que en ese momento tenga más o menos popularidad. Y como la persona que quiere ser candidata no necesita ninguna militancia en absolutamente nada, no solo que usted puede aparecerse a un partido necesitado de un candidato para su supervivencia, porque los candidatos presidenciales tienen arrastre en las elecciones de asamblea, al menos siempre fue así, hasta esta última elección que ha sido un fracaso absoluto del sistema donde nos está llevando esto, en el que el partido de alquiler también ya no nos está sirviendo. Entonces hemos visto candidatos que han sido absolutamente abandonados por sus partidos políticos, por así decirlo. Cosa que no digo que nunca se dio en el pasado, pero era algo excepcional y criticable que un partido abandone a sus candidatos. ¿Cuál fue el apoyo, por ejemplo, que tuvo Cucalón con Construye? ¿Qué apoyo le dio Construye a Cucalón? ¿Qué apoyo le dio la izquierda democrática a Rabascal, incluso en el caso de Rabascal, con una cuestión terrible, que la presidente de la tal izquierda democrática convoca una sesión 2 días antes de la primera vuelta electoral para decidir cuál iba a ser su comportamiento en segunda vuelta? Bueno, si la cosa es así, si ni tu partido te apoya, si ni tu partido te respalda, ¿qué puedes esperar de un electorado? Y eso ha conformado un extraño fenómeno en esta elección. Porque no es que el correísmo ha crecido. Yo creo que, salvo que la señora Luisa González esté engañando, de que el correísmo ha crecido de su techo del 33% a un 44%. Y salvo también que el presidente de la República, que lamentablemente también es muy dado a creerse cosas que no son, que crea que hay un respaldo incondicional y absoluto a su gestión por parte del 44-45% del electorado. Es decir, esa sería una pésima lectura de ambos candidatos y también una lectura tan triste que hoy día incluso estamos hablando de que se estaría dando un bipartidismo. ¿Por qué? Porque están muy cercanos, me refiero al número en de porcentaje, ¿no? que han ganado exactamente en la asamblea, la próxima asamblea. ADN con la Revolución Ciudadana. ¿Cuál bipartidismo si no tienes partidos? ¿De dónde han salido esos candidatos a la asamblea? ¿Esos asambleístas de la Revolución Ciudadana son revolucionarios? ¿Los señores de ADN son adecos en realidad? Es decir, en realidad tienen una larga trayectoria en un partido que tiene 15 días de vigencia. Bueno, entonces que estemos malentendiendo las cosas en el Ecuador, no estemos viendo que además la elección del domingo fue una elección altamente negativa, tan negativa que se dio un fenómeno que antes no se había producido. Doctor, el nulo sea la tercera mayoría. Antes de seguir con el tema relacionado a las reformas, a las modificaciones, a los cambios, permítame preguntarle entonces cuál es la lectura que usted le da a esto, ¿no? Porque precisamente, ¿no? Desde una de las organizaciones políticas que pasa a segunda vuelta, ahí esto pues salen triunfales y de la otra también. Y ahí lo que usted dice, ¿no? A veces se creen lo que justamente aparentemente dicen las cifras, los porcentajes. ¿Cuál es su lectura? Verá, en un gobierno y en una oposición responsable, cierto es que hay que marcar optimismo en el electorado, ¿ya? Hasta el señor Tillería decía que iba a dar la sorpresa y que iba a pasar a segunda vuelta. Pero bueno, eso ya hay. Pero una cosa es generarle cierto optimismo, claro, porque si tú no crees en tu proyecto, peor los demás. Entonces, el señor Gómez o el señor Saquicela no le imprimían un poco de autoconfianza, aunque sea falsa en sus candidaturas, pues ni la votación esquelética que tuvieron hubiesen logrado. Pero de ahí a que tú adentro te estés creyendo el cuento, es decir, no digo que mienten, pero es casi como creerse la propia mentira. Y ahí vimos un exit poll otra vez mal hecho, otra vez una tontería de este nivel, de anunciar de que el presidente Noboa había ganado en primera vuelta. Una cosa es que los señores de RC digan una sola vuelta o con los señores adecos digan una sola vuelta. Una cosa es eso y otra cosa es que esa sea la realidad. Y lo peor es que alguien te pinta esa realidad, tú te la crees y luego resulta que aunque ganaste por corta distancia la primera vuelta electoral, apareces como un derrotado anticipado. ¿Por qué? Porque tú pensabas que tenías ese 50,2 como que te daba
la presidencia de una buena vez y resulta que ahora vuelves a foja cero prácticamente porque estás empatado con la señora Luisa González, pero con varias dificultades. Primero, ¿vamos a alcanzarle a hacer un buen media training al presidente de la República para el debate? Porque, por ejemplo, y hay que decir con nombre y apellido, la triste entrevista que hizo ayer Radio Centro de Guayaquil al presidente Novoa, para Publireportaje ya estuvimos, eso no le sirve al presidente de la República, eso encima le resta votos al candidato, encima a alguien que fácilmente, que está irascible, se le nota que está irascible. Creo que lo mejor que hizo fue no aparecerse la noche del domingo, porque ayer estaba irascible, al punto de, teniendo dos entrevistadores altamente complacientes, enojarse por el tema de que no le entendieron que era la alta deductibilidad, que ni el presidente de la República puede explicarlo. Entonces no te puedes tú enojar simplemente. Entonces en el debate, ¿qué vas a hacer? Perder el control. Entonces, el presidente de la República tiene una larga tarea respecto del tema de cómo va a manejarse en ese debate, porque ya no es la sorpresa Daniel Noboa de noviembre del año 2003, en el que nadie te conocía, Correcto. en que nadie veía los defectos, es un problema. Y en la señora Luisa González, que tampoco crea que la cosa está tan fácil, los partidos no se ganan, peor las elecciones, hasta que no se juegan. Claro, porque uno empieza a hacer numeritos y dice, la señora Luisa González la tendría más fácil si contamos solamente cómo se dispersaron esa votación marginal en la primera vuelta, porque de la votación marginal el 5,2% le corresponde a Isa y alguien es capaz de clavarle directamente de 5,2% a la señora González y con eso le quedaría muy poco a la señora González para ganar en primera vuelta. Ahora, si el señor Novoa va a creer que tiene que convencer a los correístas que voten por él, está equivocado. La primera cosa que tiene que hacer el señor Novoa es no seguir el ejemplo de don Álvaro Novoa en el 2006, que perdió votación de la primera respecto de la segunda vuelta. O sea, hubo gente que votó por Álvaro Novoa en la primera vuelta y no votó por él en la segunda. Hay que tener memoria en ese tipo de cosas. El problema es que en los gobiernos, y cuando usted tiene candidatos que se la creen, porque también le escuché a la señora Luisa creerse al mejor estilo Arauz, me refiero a Lelo, Arauz, ¿ya? De que esos votos son míos. Y que el señor Correa allá nomás, que esas son sus ideas. Cuidado, cuidado. Que tampoco está. Entonces, a veces el candidato se sobredimensiona y en eso hay que tener cuidado. Y alguien en el partido o alguien en el gobierno te tiene que decir las cosas que no te gusta escuchar. Exacto. Lo que pasa es que la gente no le gusta oír. Claro. Alguien del equipo tiene que estar. Permítame a ver si estamos conectados con Leonidas Castro para continuar con la entrevista. Diálogo importante, ¿no? Con el doctor Ollarbe, que justamente nos platica, ¿no? Nos da algunas aristas sobre este tema que es de gran actualidad, ¿no? La necesidad de reformar el contenido de nuestro Código de la Democracia. Sigamos con esa línea hasta que tengamos ya a Leonidas Castro. Justamente, doctor, ¿qué más hacer? Porque precisamente no hemos cuestionado muy frontalmente desde el proceso de inscripción de candidaturas. ¿A quién se le ocurre que tenemos de la función judicial dos organismos, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral? Cuando comenzamos los comunicadores sociales a indagar un poco, a ver quién es el candidato que está encabezando esta lista de congresistas nacionales, de asambleístas nacionales, ¿no? Y nos encontramos con que es alguien que está procesado, ¿no? Incluso en temas tan delicados como el tema metástasis, por poner un ejemplo. Y cuando uno pregunta, todo el mundo dice, es que eso no me corresponde a mí. Y todo el mundo se tira la pelota. Nosotros en las elecciones seccionales de febrero del 2023 advertíamos, ¿no? Y decíamos, señores CNE, tengan mucho cuidado de manera muy particular y ojo, cuidado, me van a tomar también como que yo estoy atacando a la población que vive acá en el lado del perfil costero del Pacífico. Nada que ver. Yo lo que decía en esa época era que había que poner mucho asunto con el financiamiento de candidaturas en gobiernos seccionales, por supuesto, estoy hablando de las seccionales del 2023, pongan mucho asunto por obvias razones, ¿no? Esos traslados, esas vías marítimas y fluviales que de alguna manera pues el tiempo me ha dado la razón. Por ahí entran y salen muchas cositas, ¿no? Entonces nunca nos pararon bola más allá de la alerta que levantábamos. Entonces, doctor, ¿qué hacemos?
¿Por dónde A ver, continuamos esas primero, reformas? varias cosas. Primero, los ecuatorianos somos expertos en corregirle el voto a los demás. Mire, no puede ni arreglar ni su cuarto, no puede manejar su casa, no puede ver por su familia, pero le puede arreglar el voto al resto. La gente tendrá sus razones por las cuales votó por Luisa González, votó por Daniel Noboa o votó nulo o en blanco. Buenas razones, siempre son buenas razones, son decisiones que usted toma. El hecho de haber votado por Daniel Noboa no te hace más inteligente que por haber votado por Luisa González, ni haber votado por Luisa González te hace más honesto que por haber votado por Daniel Noboa, o haber votado nulo o blanco no te hace un alma bendita, solo por ese hecho, o por haber votado por cualquier otro. Primera cosa. Segunda cosa, el tema ese que usted dijo al principio, porque estoy viendo otra vez en el Ecuador, esa estupidez que teníamos en los años 80. Se lo digo porque yo soy barcelonista y siempre me decían que cómo era posible que yo fuera barcelonista si soy quiteño. Y no habían barcelonistas quiteños en aquellos años. Los barcelonistas quiteños aparecieron después del subcampeonato de la Libertadores del 90. Ahí, yo cuando iba al estadio iba y había una barra guayaquileña o de gente de Guayaquil o de la costa y yo me sentaba solo en la general o en la preferencia. No, pues no había violencia en esos estados, o por lo menos en los estadios no como ahora. Pero siempre me molestó ese tema regionalista malentendido. El regionalismo bien entendido es bueno, que usted ame su ciudad, que usted ame su región. Debe ser también por eso es que yo, por ejemplo, no festejo fiestas de Quito, no enarbolo jamás una bandera regional en mi casa solo se iza la bandera del Ecuador y no otra. Pero otra vez hemos comenzado con esto de que los serranos y de que los costeños y de que los unos le dicen a los otros que Manabí debería ser regalado al Perú y otros deberían deshacerse de Tungurahua. Así estamos haciendo política en el Ecuador, arreglándole. El problema es que esto lamentablemente nace de un periodista del periódico donde yo escribo. Me pareció lamentable porque un periodista además que tiene su habilidad y que sabe expresarse. Si tú sabes expresarte, no puedes dar a entender que tu discurso, el que tú me estás diciendo, es el que, no sé si con algunas copas de más, hizo León Febres Cordero el año 96, tachando a los votantes del PRE como marihuaneros, prostitutas y ladrones. ¿Ya? Uno no puede entonces un periodista, porque eso se lo puedo creer a un político de poca monta, que no era Félix Cordero, por si acaso. Eso se lo puedo creer a cualquier animalito que vaya por ahí, que dé a entender que la gente que ha votado por doña Luisa González es gente del narco o que necesariamente le ha puesto poco menos que una pistola en el pecho, no sé qué. Hay muchas razones por las cuales la gente ha votado a favor y en contra de uno u otro candidato. Y le diría que mucha votación de esa es votación negativa, votación en contra. Mucha gente ha votado por Daniel Noboa en contra de Luisa González y hay mucha gente que ha votado por Luisa González en contra de Daniel Noboa. Eso hay que entenderlo. Eso usted no lo va a cambiar a punta de ley electoral o código de la democracia, como lo llamamos en Ecuador, ni a punta de cambios constitucionales. Claro, doctor, antes de ir con Leonidas Castro, era justamente lo otro, no lo medular, que yo le decía que nosotros lo que advertíamos al Consejo Nacional Electoral era sobre el tema de financiamientos, ¿no? De financiamiento, porque ahí veíamos el peligro. Uno, hay dos cosas, don Alberto. Sí. Uno, el tema, esos globitos. Unos globitos, ¿qué pasó? El tema de los candidatos con proceso. Eso es una cosa que se cambió torpemente en la Constitución del 98, con la idea revolucionaria que salió de alguien que ahora es líder construye, de que por presunción de inocencia uno no puede restringir la candidatura de un llamado a juicio, porque hasta la Constitución 98, ¿ya?, nosotros teníamos una limitación. Una persona, no que estuviera investigada, no, ni siquiera con instrucción fiscal. Una persona, si tenía una instrucción fiscal o una investigación fiscal, podía ser candidato. Pero si era llamado a juicio, se inhabilitaba mientras no existiese sentencia absolutoria. Y si la sentencia era condenatoria, tal como ocurre ahora, la inhabilitación es perpetua. Entonces, se mantuvo la segunda parte. Es decir, ¿quiénes no pueden ser candidatos? Los condenados. Ellos no pueden ser candidatos. Y si tú has cometido alguna clase de delito como peculado, enriquecimiento ilícito, generalmente de corrupción,
la inhabilitación es de por vida, incluso aunque haya ya cumplido la condena. Antes no, el procesado por el principio de responsabilidad. Usted dice, ¿cómo puede estar votando Blinken que está llamado a juicio? Pues vea, si ya está llamado a juicio, es porque hay indicios graves que hacen denotar que hay un delito y que esa persona sería, en el grado de autor o cómplice de ese delito. Pero a nosotros permitimos esas candidaturas. Uno. Dos, el tema del financiamiento de la política. Como nosotros a partir del 2008 nos creímos del cuento de que para evitar a las empresas electoreras teníamos que financiar públicamente las candidaturas. Usted tiene ahora candidatos que te salen de debajo de las piedras, tal. Tú no tienes que pagar el sketch de radio, de televisión, el aviso en el periódico. Sí tienes que naturalmente financiar el que te hace el sketch publicitario. Eso tienes que pagarlo tú, eso no te lo va a pagar el CNE. Pero es un monto menor en comparación con pagar, y espero que sí estén pagando a los medios de comunicación que no viven del aire, porque a veces la gente cree que tener una radio o una televisora, ya, ¡pum!, te caen los millones, Sí. lluvia de millones. No, es difícil manejar el tema de medios y más cuando el CNE te queda debiendo sobre la pauta publicitaria. Pero claro, como no tienes control del tema y le pones esos infantiles límites a las famosas donaciones o al financiamiento privado de la política, en vez de controlar. Entonces, por una parte tenemos un financiamiento público a candidaturas perniciosas, es decir, candidaturas que no van para ningún lado. Pero lo otro, ¿de dónde salen esos famosos donativos? ¿De dónde? Porque tienen límites, $5,000, que las personas extranjeras no pueden donar, salvo que residan en el Ecuador, sí, que no las personas jurídicas. Y al final vimos cómo se originó, recuerda usted, el antes llamado caso Arroz Verde. El caso Arroz Verde, ¿ya? Es decir, el caso Sobornos 2012-2016, tenía que ver con el financiamiento irregular de la política. Así es. Es decir, contratistas del Estado que para obtener el contrato de construcción, el contrato de obra pública, el contrato de servicio público, la concesión tal, tenían que entregar dineros al partido político tal que estaba en el gobierno, porque de lo contrario no te asignaban ese Claro, contrato. se camuflan estos temas y definitivamente nos toman el pelo. Permítame, Leonidas Castro continúa con la entrevista. Gracias, Alberto. Doctor Ollanta, yo quiero consultarle un poco sobre la parte jurídica de esto que se está hablando hoy en día sobre el presidente, su licencia, las funciones de la vicepresidenta. ¿Cuál es el panorama jurídico en este momento con lo que ha ocurrido? Sabemos lo que dijo el presidente esta semana justamente después de las elecciones. Él no confía en su vicepresidenta. Le pregunto, Verónica Abad sigue siendo vicepresidenta constitucionalmente. ¿Qué pasa con la señora Yeliver? ¿Cuál es su marco jurídico en este momento? Y si el presidente deberá o no pedir licencia para lo que resta la segunda vuelta electoral. A ver, respecto de lo que está haciendo, ojo, doña Nubia Vélez, que es la juez del caso, el famoso caso que hoy día en el Ministerio del Trabajo, en una burla, han puesto una placa que no se lee, es decir, una placa en un vidrio escrito con letras blancas, pero que está puesto sobre una pared blanca. Entonces no lees nada. Aunque ese famoso tema de las disculpas públicas está absolutamente prostituido en el país. Bueno, ¿cuál es la obligación de la señora Abad? Porque los vicepresidentes tienen dos funciones, que no es ir a sentarse en el despacho de la Benalcázar y Chile. No. No es como se pretende entonces por parte de la señora Abad, que yo soy vicepresidente porque me dejan entrar a mi oficina. Debe estar en Turquía entonces. Debe estar en Turquía. Las funciones presidenciales: uno, reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva, y dos, cumplir con las funciones que asigna el presidente de la República. Y esto segundo, la señora Abad está renuente de cumplir. Renuente de cumplir. ¿Ya? Porque no es la primera vicepresidenta en el país, en el mundo, al cual le encargan funciones de carácter diplomático o consular. Yo siempre recuerdo que incluso el caso del expresidente del Perú, Vizcarra, cuando se declara la vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski allá en el 2016, se lo tuvo que ir a sacar de la embajada en Canadá. Allá lo tenían, en el septentrión. Allá estaba el señor Vizcarra, cumpliendo
el mandato que le había indicado el señor Kuczynski, que era quedarse en la embajada en Canadá. El señor estaba ahí. Y como el señor estaba cumpliendo su función vicepresidencial de ejercer la función que le indicó el presidente Kuczynski, el momento en que hubo falta del presidente Kuczynski por vacancia, cuando la primera vicepresidente no quiso asumir el cargo, tuvieron que ir a traerle al señor Vizcarra. En el caso de la señora Abad, es una señora renuente de cumplir las funciones presidenciales. Segundo, es un peligro público esa señora, porque no tiene ninguna compatibilidad. Pero eso es culpa del señor Daniel Noboa, pues también. Porque no es que la señora, no es que se lo ha elegido en papeletas separadas. Usted elige en la misma papeleta y usted es el que da el consentimiento de su vicepresidente. Esperemos que no volvamos a ver esto. Es decir, que si gana el señor Noboa, no veamos esto con la vicepresidente, que no me acuerdo el nombre a quien le está poniendo, que tampoco la he visto en esta campaña. No quiere decir que no ha estado, solo que yo no la he visto, o no se ha dado a notar. O que le pase lo mismo a la señora Luisa González, con una persona que también es complicadita, que es el señor Borja. Ojalá que estas cosas no se sigan repitiendo en el futuro, es decir, que no salgamos de esto para entrar con cualquiera de los dos en el mismo trance de las dificultades presidente-vicepresidente, porque claro, una cosa es la confrontación ejecutivo-legislativo y otra cosa es la confrontación ejecutivo-ejecutivo. Bueno, pero a eso estamos llegando en Ecuador. Y en la parte de las elecciones del presidente, es decir, el presidente puede encargar la presidencia a quién para hacer campaña electoral. A ver, vamos por partes. La Corte dijo, y lo dijo muy bien, no hay encargo de la presidencia, es decir, la presidencia no es un cargo que tú puedes encargar, es un cargo que tú tienes que ejercer, y cuando se produce una causa de ausencia, temporal o definitiva, se produce de pleno derecho el reemplazo. Ahora, la pregunta que no contestó la Corte, porque hasta ahí llegó la Corte, dijo, esto le corresponde al vicepresidente, pero claro, como inadmite la demanda de inconstitucionalidad respecto del nombramiento de la señora Gelliver como vicepresidente, entonces, ¿qué dice Noboa? Noboa dice, a mí me han hecho un pasegol acá en la Corte Constitucional, porque diciendo que yo ya necesito dictar decretos, porque si yo me ausento me tienen que subrogar, y yo tengo un decreto que indica que es la señora Gelliver, y ese decreto está vigente. Ahora, la señora Abad naturalmente sigue siendo vicepresidente. ¿Que ha caído en causa de abandono? Sí, pero hay todo un larguísimo procedimiento para que se declare el abandono. Tan largo que si usted lo inicia ahora, no termina antes de las elecciones. Perdón, sí. Antes del cambio presidencial. Perdón, me corrijo. Doctor, lo que pasa es que sí. Dictamen previo de la Corte, requiere procedimiento en la Asamblea, votación calificada, es un desastre. Jurídicamente estamos envueltos en interpretaciones también de la Constitución porque la letra no es clara y quedan ambigüedades allí que permiten eso. Es clarísima, pero si la Corte se metía, como se metió, a revisar los decretos mediante los cuales Noboa encargaba la presidencia y dijo que si bien no eran generales, no eran tan particulares, se lanzó una de esas. Por eso a mí me gusta mucho el fallo de Enrique Herrería. El fallo de Enrique Herrería es el pan, paña, el vino, vino. Esa clase de decretos hemos dicho 1000 veces que no son controlables. Y por querer meterse a controlar lo que no puede controlar, termina dejando insatisfechos a medio mundo. Aunque le benefició más a Noboa que a Abad. Porque al final, como está vigente el decreto de Gelliver, seguiremos con esa irregularidad. Yo creo que el presidente no puede nombrar un vicepresidente cuando hay vicepresidente, y que si bien la señora Abad ha abandonado el cargo, el presidente no puede declarar el abandono del cargo de la vicepresidente. Eso lo tiene que primero comprobar la Corte Constitucional con 6 votos de 9, difícil, y comprobar, no es como en el caso de los juicios políticos. Aquí hay una comprobación, hay un juicio en la Corte Constitucional para comprobar abandono. Y segundo, comprobado el abandono, con 6 votos de 9 en la Constitucional, tienes que ir a la Asamblea y lograr 2/3 que no tienes. De eso también se aprovecha la señora Abad. No la pueden estudiar. Muy bien. Gracias, doctor Rafael Ollarte. Muy claro y preciso en sus conceptos. Gracias, que tenga usted una buena noche. Siempre un placer. Ahí estaba el doctor Rafael Ollarte atendiéndonos desde la capital de la República. Son las 18:34 minutos. Wendy Quinde, ¿llueve o no llueve en Guayaquil? Todavía no, pero tiene toda la pinta de querer llover, mi querido Alberto, así que prepare ese paraguas,
Prepárelo, por favor. Bien, decirles a todos nuestros amigos que siempre es importante cuidar del bienestar de las personas que colaboran con nosotros y por eso contamos con ProHigiene, que tiene las mejores soluciones para lograr baños libres de malos olores. Contamos con ambientes perfumados, aire purificado, pisos y espacios libres de polvo. ProHigiene, expertos en el servicio de tu bienestar. Solicita una demostración gratuita escribiéndoles al 095-925-3211 o también visitando su sitio web www.prohigiene.com. Cerramos el espacio de los mensajes publicitarios. No se olviden de mantenerse informados minuto a minuto, segundo a segundo del acontecer nacional e internacional en nuestras cuentas.